Noticias nacionales e internacionales, el deporte y la cultura están en Radioanálisis del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Son las 8:39, continuamos en Radio Análisis y vamos a empezar inmediatamente nuestro panel de conversación, premunidos de café para recibir a nuestros invitados además, y como cada mañana con la editora general del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile, Montserrat Rolano. Buenos días, Montserrat. Muy buenos días. Y con nuestros panelistas, con el exministro, exconstituyente, Marcos Barraza, bueno, del Partido Comunista. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Gracias por invitarme nuevamente. Y con el diputado del Partido Socialista por el Distrito 13, Región Metropolitana, Daniel Melo. Bienvenido, diputado. Sí, buenos días, gracias por la invitación. Sí, bueno, estamos en un panel oficialista hoy, pero eso no quiere decir que no tengan algunas diferencias, discrepancias que se han evidenciado bastante esta semana, particularmente en el oficialismo, estas dos almas, como se le llama, ¿no? Están más entretenidas las discrepancias dentro del oficialismo que entre el oficialismo y la oposición. Vamos a ver. Sí, la oposición ha estado más calladita esta semana, sí. Pero antes de eso, de entrar al tema de la cuenta pública y del crédito con aval del Estado, que ha sido el tema esta semana, quería preguntarles por una información que viene hoy en el medio Exante sobre la salida inminente del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, del Partido Socialista, y quería preguntarles si, primero, ¿tienen alguna noción, alguna información sobre esto? Sabemos que hay un plazo legal para que las autoridades que quieran postular al Parlamento en la próxima elección puedan dejar sus cargos, que es cerca de fin de año, pero este artículo menciona que eso sería pronto, ¿no? No sería los próximos meses, sino que sería pronto. Y se los pregunto porque esto tiene relación directa con lo que hablaba Patricio hace algunos minutos con el senador Osandón, ¿no? La agenda de seguridad que ha pasado en gran parte por el subsecretario del Interior, que además es reconocido y valorado transversalmente. Desde la oposición siempre han hecho muy buenos comentarios respecto del trabajo del subsecretario. Cuesta imaginarse quién lo podría reemplazar y quién pudiera tener, ¿no?, ese rol en una agenda que él le ha manejado con bastante profesionalismo. ¿Cómo ven esta posible salida, que este medio, insisto, lo da por hecho, ¿no? Con altas fuentes de gobierno? Diputado Daniel Melo. Bueno, lo primero es que tengo yo en lo personal y políticamente, una alta valoración de lo que ha hecho Manuel Monsalve desde el Ministerio del Interior. Es una cartera compleja. A él le tocó asumir una agenda que no estaba en un principio dentro de las prioridades programáticas del gobierno. Pero la realidad es mucho más fuerte que eso y ha tenido una acción, la verdad, destacada de manera muy transversal por todos los actores. Yo la verdad es que, miren, anticipar un debate que se va a dar, por cierto, a fines de octubre, una vez que terminemos las elecciones municipales, respecto a quiénes representantes del Ejecutivo quieren, ¿no es cierto?, asumir algún tipo de candidatura pública. Bueno, tendrán que renunciar, la verdad. Por cierto que Manuel Monsalve es un activo del Partido Socialista, uno mira las encuestas y está muy bien valorado por la ciudadanía. Él tendrá que tomar una definición, pero hoy lo concreto es que en materia de agenda de seguridad pública, seguridad ciudadana, yo tengo la impresión de que eso no pone en cuestión ni en duda el trabajo que va a realizar Manuel. Sí. Entiendo, bueno, y Marcos estuvo dentro del gobierno, sí, dentro de un gobierno, no de este, ¿no? Sí. Así que le tocó vivir por dentro estas deliberaciones respecto a cuándo y cómo se tienen que ir quienes van a postular al Parlamento. Bueno, partir por precisar que el plazo legal, iba a decir fatal, no hay por qué usar esas palabras, el plazo legal es noviembre, ¿no? Pero siempre está el debate de si es mejor esperar hasta el último día, si hacerlo antes. Seguramente a ti, con Marcos como ministro, también te tocó ser parte de ese tipo de discusiones. ¿Cómo lo ves? Porque estamos hablando del subsecretario Monsalve, que es un caso emblemático, pero no es el único, ¿no? Sí. A ver, por regla general, es mejor que los cambios de gabinete, en mi opinión, se den con una planificación adecuada. Uh-huh. Y eso significa no precipitarlos. Uh-huh. Pero, a ver, yo creo que yo pongo en cuestión, beneficio de duda, la veracidad de la información de Exante. Me da la impresión que más bien quiere generar una condición de incertidumbre a propósito del debate de seguridad pública, por la eventual
su posición, digamos, en este caso de salida del subsecretario Monsalve. Claramente, cuando el gobierno está impulsando una agenda más rápida, fast track, como se dice, en materia de seguridad pública, provocar cambios en el Ministerio del Interior no es provechoso, es más bien no recomendable. Introduce un debate que, en mi opinión, tendría que despejarse rápidamente por parte del gobierno, a propósito de no generar condiciones de inestabilidad. Y esto es especialmente importante porque, si uno se fija, en mi opinión, quien más tiene conflictos en el presente es la derecha que el oficialismo. Hace un ratito yo escuchaba la entrevista del senador Osandón y tiene hartas diferencias, no matices, respecto de la política de la derecha en materia de seguridad pública y otros. Creo que en general la derecha no ha tenido la capacidad de aunar posiciones. El que aún no tenga una lista de alcaldes y alcaldesas definida es un bien ilustrativo de aquello. Entonces, creo que lo que se está intentando es abrir brechas al interior o inestabilidad en la conversación al interior del gobierno. Ahora, en mi opinión, más que salidas, digamos, precipitadas de una persona o de otra en particular, aquí debe haber un diseño. Y yo esperaría que el gobierno haga un diseño para los cambios que, en mi opinión, si se producen, debiesen ocasionarse post-elecciones municipales. Eso implica, entre otras cosas, que la respuesta ex ante que va a tener que ocurrir, porque más de alguien se lo va a preguntar a las autoridades de gobierno, debería hacer la vocera en nombre del gobierno y no Monsalve en nombre de Monsalve. Yo la verdad que tengo la impresión de que, compartiendo la reflexión de Marcos, mire, adelantar una discusión que falta muchos meses, la verdad es que es hacerse cargo de un trascendido de prensa. Y para nadie es un misterio que Manuel Monsalve tiene hoy día, por cierto, una valoración importante, puede cumplir otro tipo de roles, pero hoy lo central es la agenda de seguridad, ¿ya? Y en ese sentido yo la verdad es que me imagino que en algún momento el gobierno debiera establecer quizás un plazo, un tiempo para que aquellas figuras que hoy día están en ministerio, subsecretaría o cumplen otros roles, tomen una definición, ¿ya?, sobre este punto. Pero la verdad es que hacer un debate sobre esta materia por un trascendido de prensa, por una nota, yo creo que la verdad es lo que es, ¿ya? Todo el respaldo al subsecretario para que siga cumpliendo sus labores, sacando adelante además el acuerdo que hay, el compromiso entre gobierno, ambas cámaras, a propósito del fast track de seguridad, que yo creo que son los temas importantes para la ciudadanía. Bueno, los queremos llevar a otro de los temas importantes para la ciudadanía, no sé si es de los más importantes, pero por lo menos a nivel comunicacional ha estado muy presente estas últimas semanas, que es la condonación del CAE, ¿no? Esto tiene como varias dimensiones, lo hemos conversado durante esta semana, las diferencias, los matices, las discrepancias en el propio oficialismo, si esto debiera ser prioritario o no, si es que fue oportuno haberlo mencionado tantos meses antes, ¿no? Incluso antes de la cuenta pública. ¿Qué es finalmente lo que se va a hacer, ¿no? Este enredo en el que se ha visto el Ejecutivo hablando de condonación, luego otros ministros evitando usar la palabra condonación, sino que solución, ¿no? Ha estado bien enredado el clima en el oficialismo respecto del tema del CAE. Ha habido parlamentarios, por ejemplo, del Partido Comunista que han señalado, el diputado Ramírez, por ejemplo, ha dicho que tiene que haber una condonación universal y se tiene que cumplir con el programa de gobierno. En la mañana la presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Cariola, decía que es deseable desde su perspectiva que se cumpla con el programa de gobierno. Ahora, bajo esa lógica, se debiera cumplir en otros ámbitos también, que probablemente por las circunstancias no se va a poder. ¿Cómo ven este debate desde sus partidos, desde sus militancias y sus perspectivas personales también? Marcos, el tema del CAE. A ver, yo creo que es un compromiso del gobierno y los compromisos de gobierno, en mi opinión, por regla general, se deben intentar cumplir. Creo que no estamos hablando de una materia, un tema en cuestión que sea indiferente por parte de la ciudadanía. Hace un ratito también, escuchando la misma entrevista del senador Osandón, Patricio hacía referencia a números que son bien decidores. La tasa de titulación por parte de las personas que han obtenido créditos CAE es bajísima.
Los ingresos asociados al trabajo son bajos, el 80% bajo 1 millón de pesos. 70% menos de 750.000 pesos mensuales de sueldo. Y el CAE, en mi opinión, ha sido y es una mala política pública. Ahí se estaba revisando para esta conversación una frase del presidente Lago, que los estudiantes fueron engañados, del año 2023, a propósito de una entrevista a La Tercera. Y efectivamente se ha convertido en un lastre. Y tiene una doble condición negativa. Por un lado, representa un porcentaje altísimo del endeudamiento de las familias. Después de las deudas hipotecarias, el 12,5% de las deudas de las chilenas y de los chilenos son por concepto de educación, y el CAE rankea en esto. 673.000 familias, hogares, están afectados por el CAE. 1.800.000 personas, o sea, son cifras que muestran que estamos frente a una política pública que ha sido, en mi opinión, abusiva. Y el Estado gasta mucha plata, además. Y que es la segunda condición que quería expresar. En los hechos se ha convertido en una transferencia directa hacia los bancos. Desde al año 2022 eran 8 billones de pesos, billones, los que se habían transferido desde el Estado a la banca. 1,35 billones era por concepto de recarga en las repactaciones con la banca. Entonces es un negocio muy lucrativo para los bancos, es un padecimiento para las familias, y lo que no puede ocurrir es que haya prioridad para estabilizar el sistema de ISAPRES en materia de salud pública, pero no haya prioridad para abordar deudas de las familias. Y yo creo que el gobierno en eso se está haciendo bien consistente. Me parece que está actuando razonablemente. Es más, yo me imagino que cuando se presente el proyecto, con los principios que el gobierno ha explicitado, como que es justicia educativa, progresividad, autocontención, es decir, esto no sale de la reforma tributaria, si es que se aprueba, porque la derecha está con un bloqueo legislativo muy violento, pero me imagino que esto va a hacer mucho sentido ciudadano, porque tiene que ver con, hay una franja de la población que tiene educación gratuita y que no vive estos padecimientos y que es fruto del gobierno de la presidenta Bachelet, que es quienes tienen 60% registro social de hogares. Pero hay otra franja que está a merced de los bancos, que no califican para tener gratuidad, pero tampoco tienen ingresos para pagar educación, porque una carrera es como pagar una segunda casa. Entonces, si el Estado no se hace cargo de eso, ¿quién se hará cargo? Entonces, yo creo que en esto el gobierno es asertivo, es correcto y no está sorprendiendo a nadie. Si este es un anuncio que estaba pendiente, el presidente lo dijo el año pasado. Déjame contradecirte, Marco, y luego le damos la palabra a Daniel. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿por qué dices que es asertivo? Voy a llevarte la contra para favorecer el debate, ¿no? Cuando ni siquiera sabemos, primero, si estamos hablando de condonación o no. Ya. Segundo, no sabemos públicamente en qué consiste la propuesta o no. Yo ayer advertí el absurdo que llevamos varios días discutiendo sobre algo que nadie sabe concretamente qué es, ¿no? Entonces, todo lo que no es, esto incluso comunicación, ¿no? Abre el espacio para que cada cual imagine o especule lo que quiera, ¿no? Y en la práctica, lo que ha terminado ocurriendo es que a días del mensaje presidencial, en vez de que el tema vertebrara al oficialismo y sacara el pizarrón a la derecha, ha terminado traduciéndose en que, como decía ayer, la derecha está mirando el partido con cabritas en la tribuna y son las distintas vertientes del oficialismo las que están discutiendo entre sí. A ver, pero yo no... Sí. Cuando se presentó la reforma de pensiones se anunciaron principios inicialmente. No se presentó un pool de normas procedimentadas. Yo creo que esto está abriendo el debate y es en buena hora que se tomen posiciones. Ahora, mi opinión es que esas posiciones tienen que ser sensibles y altamente proactivas en capturar la sensibilidad social. Creo que es asertivo, principalmente porque cumple con un compromiso de gobierno. Y creo que la política se prestigia cuando se cumple con los compromisos. Creo que aborda un universo importante de la población. Y en mi opinión, hay que esperar el anuncio. Al menos los criterios, los principios que el gobierno ha explicitado
son principios razonables, cuidadosos desde el punto de vista de la protección de las familias. ¿Fue buena idea abrir el debate antes de la cuenta pública y a tantos meses de que se presente este proyecto? Porque estamos hablando del CAE y no estamos hablando, por ejemplo, de pensiones, ¿no? En lugar de haber hecho un anuncio sobre indicaciones al proyecto de pensiones que está ahí congelado en la Comisión de Trabajo del Senado, estamos hablando del CAE, ¿no? Que no es, que claro, es muy importante, como dice Marco, pero no está en los primeros lugares de las prioridades ciudadanas en este momento, por lo menos. A ver, lo primero, yo tengo la impresión de que este debate que se está dando en Montserrat es importante para más de 800.000 personas, sus familias, ¿verdad?, que viven el drama social del endeudamiento educativo. Y por lo tanto, yo comparto que hace bien el gobierno en hacerse parte de esta conversación, de este diálogo, de manera bien transparente, la verdad. Acá hay un compromiso, hay que recordar, en el debate de la ley de presupuesto de este año, el propio ministro Marcel, cuando se aprueban las partidas de educación, él se compromete a ingresar un proyecto de ley para hacerse cargo de este verdadero drama, ¿ya? Y lo que él hace en el fondo en una entrevista, es decir, efectivamente vamos a cumplir en tal fecha, y se abre toda esta conversación que ha tenido ripio de un lugar y otro, ¿ya? Por supuesto el ataque artero, obstruccionista de parte de la derecha, porque esto es una constante en todas las materias, y también al interior del propio oficialismo, ¿ya? Porque son cuestiones que son debatibles. Ahora, yo la verdad, mira, en la bancada del PS al menos, los diputados y diputadas socialistas estamos por buscar y ser parte de las soluciones, ¿ya? A mí me han preguntado harto en la prensa en esto, yo dije algo parecido a lo tuyo, Patricio, o sea, en términos de, primero esperemos el documento, ¿ya? Y luego hagamos el debate de fondo respecto a cómo viene el proyecto de ley, qué cosas se pueden mejorar. Lo que hoy conocemos son los titulares, ya que un poco los describía Marcos acá en la conversación, ¿no es cierto? ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con esos titulares? Hay que esperar ahora cuál es la bajada, porque también hay un contexto de país, ¿ya? Y el ministro Marcel en eso ha sido también muy claro, ¿ya? A propósito de los temas de responsabilidad fiscal y hasta dónde aguanta, ¿no es cierto?, la propuesta. Lo que no puede ocurrir es que el gobierno esquive este compromiso y no se pueda avanzar. Por lo tanto, yo confío al menos en que se va a abrir un camino, ya que permita darle una respuesta a las miles de familias que hoy día viven este drama. A mí me ha tocado conversar con mi distrito, la verdad, ¿ya? Porque efectivamente yo fui parte de la aprobación de la gratuidad de la educación con Bachelet. Me hubiese gustado que en paralelo con esta cosa del CAE y la deuda educativa, el gobierno pudiera haber también hecho la conversación respecto a cómo se amplía, por ejemplo, la cobertura en materia de gratuidad. Ha estado ausente eso en el debate, ¿ya? O cómo, por ejemplo, son las universidades públicas o del Estado las que internalizan la gratuidad, que fue una cuestión... Misma cosa que el CAE, que no lo hacen. Por lo mismo, ¿ya? Que fueron temas también que conversamos en su minuto con los representantes del Consejo de Universidades Estatales, de cómo se avanzaba en un plan, ¿no es cierto?, para ampliar la cobertura y que fueran las universidades públicas las que internalizaran, ¿no es cierto?, la gratuidad. Hoy día lo que vemos es todo lo contrario, ¿ya? Entonces, hay cosas de fondo, ¿ya? Y yo entiendo que esta propuesta, además, no solo busca hacerse parte de la solución respecto a la deuda educativa, sino también mirar cuál es el financiamiento, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la educación superior en nuestro país, ¿ya? Y en eso, bueno, la verdad es que desde al menos la bancada socialista estamos abiertos a ser parte de esta conversación sin prejuicios, ¿ya? Respaldando lo que plantea el gobierno, y yo tengo la impresión que ese es nuestro ánimo. Bueno, pero lo que hizo la presidenta del Partido Socialista fue justamente lo contrario, ¿no? Sin saber exactamente qué es lo que se va a presentar, habló de ofertón electoral, habló de populismo, ¿no? Fue muy crítica respecto de este anuncio o de este preanuncio. Me imagino que el presidente va a profundizar en la cuenta pública. ¿Se equivocó Paulina Bodanovich? ¿Representa al Partido Socialista con sus dichos? A ver, yo no comparto, la verdad, la manera de aproximarse a la búsqueda de estas soluciones, ¿ya? No la comparto. Y la verdad es que yo tengo la impresión de que, y me quedo con lo que ha venido planteando el gobierno sobre este punto, ¿ya? Ahora, ella igual salió de todas maneras a desdecir de alguna forma las frases tan radicales que planteó o extremas, ¿ya? Sí tiene un punto.
a propósito de el tema de la responsabilidad fiscal y si que efectivamente el Estado tiene o no la espalda para hacerse cargo de la deuda en su totalidad, ¿ya? Pero eso es parte también de la conversación y del debate. Como no conocemos el texto, como no conocemos la propuesta, solo los titulares que han venido emergiendo a propósito de las distintas visiones que hay en el oficialismo, yo esperaría, la verdad, el proyecto de ley, el mensaje presidencial. Espero que el presidente anuncie, ¿no es cierto?, los titulares en su cuenta pública, creo que eso es importante, y concentrarse también en los temas en materia de seguridad ciudadana, los temas de la reforma al sistema de pensiones, ¿ya? Y por cierto también con acompañar este fast track desde el punto de vista de inversión económica y crecimiento económico, cómo uno empareja la cancha, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de ir mejorando también las condiciones laborales de las y los trabajadores. ¿Ya? O sea, yo creo que el gobierno no debe ceder en su agenda a propósito de el obstruccionismo que encontramos al frente, en la derecha. O sea, absolutamente todo. Revisaba la prensa en la mañana, la bancada, por ejemplo, de la Renovación Nacional se opone al fast track en materia de seguridad pública, por ejemplo. Entonces, hay cuestiones bien decidoras, ¿no es cierto?, que son muy claras respecto a cuál es la voluntad efectiva que hay de un determinado sector de la sociedad chilena para negarle la sal y el agua al gobierno, dañando, por cierto, y con esto termino, en el caso de los jubilados, por ejemplo, que mejoren las pensiones, en el caso de los jóvenes que tienen deuda, negarse también a hacer ese debate de fondo, ver cómo uno colabora en ese principio, ¿no es cierto?, y en otras materias tan sentidas como los temas de seguridad. Sí, ahora, como sea, lo único bueno que tiene el crédito con aval del Estado era la intención inicial de que más jóvenes entraran a la educación superior. O sea, no sé si se acuerdan que en cierto momento el puente Caucao era como el ejemplo de la mala política pública. Yo creo que de ellas a las cuales no se les puede sacar una foto, esta vendría a ser como el equivalente al puente Caucao, porque el desangre del Estado, el traspaso de dinero a la banca, el incumplimiento de la promesa, el endeudamiento de las personas, el fortalecimiento de universidades privadas de baja calidad en desmedro de universidades públicas o de universidades de... Bueno, por donde se le mire, es una política pública disfuncional. Así es que... Absolutamente. Sí, hay que ver cómo se acomete aquello. Son las 9:01, vamos a ir un breve alto y a la vuelta continuamos con otros temas en este intenso día viernes en Radio Análisis de Radio Universidad de Chile, la red de radios que piensan y Uchile TV. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentes de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Educación pública, patrimonio de Chile. La Universidad de Chile te invita a ser parte del Día de los Patrimonios. Conoce los tesoros y el acervo de tu universidad pública en sus distintos territorios entre el 23 y el 26 de mayo. Revisa la oferta de más de 40 actividades en uchile.cl/Día de los Patrimonios. No te pierdas Memorias del Futuro, un espacio de educación en formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica.
Acompaña a Jan Flores Quintana junto a grandes invitados e invitadas todos los sábados a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos. Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Estás escuchando Radio Universidad de Chile, la emisora insignia de la música chilena, reconocida como radio fundamental por la SCD 2024. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Ya, son las 9:06, continuamos en Radio Análisis en este día, viernes 24 de mayo, con Monserrat Rolano en la conducción y con el diputado Daniel Melo y Marcos Barraza. Queremos juntar dos casos porque creemos que al final pueden apuntar a lo mismo o más bien nos pueden ayudar a desenredar. Uno es el llamado caso Pío Nono que están ocurriendo las audiencias y en donde señalábamos ayer y hemos señalado desde hace harto tiempo el problema que implica cuando integrantes del sistema político, y más aún cuando son parlamentarios, es decir, además de pertenecer al sistema político, pertenecen a un poder del Estado, intervienen en el desarrollo de procesos judiciales acusando una parcialidad que no termina por probarse, ¿no? O sea, nosotros no decimos que no pueda haber parcialidad en integrantes del sistema de justicia, pero cuando hay una presunción o hay antecedentes tienen que presentarse donde se corresponden y no dándole cuñada a los medios, ¿no? Ese es como un primer factor. Y el último episodio, pero no es el único, es el de estos dos diputados del Partido Republicano y del diputado Alessandri de la UDI que concurrieron a la audiencia, además con Claudio Crespo, ¿no? Que es el acusado de cegar a Gustavo Gatica, o sea... en fin, saquen ustedes sus propias conclusiones. Pero por el otro lado, esta mezcla, ¿no? A propósito de lo que dice la diputada Barquesi, de que cuando se juzga a un carabinero se está atentando contra la institución y al mismo tiempo se esquiva la reflexión sobre cómo fortalecemos a la institución de manera integral, porque en paralelo están estos carabineros detenidos por todas estas situaciones de cohecho, chantaje. Mira, tengo todos los delitos: cohecho, hurto, apremios ilegítimos, tráfico de drogas y detención ilegal, entre otros. O sea, delitos gravísimos. Claro, de los más graves, señalar eso implica atacar a carabineros, ¿no? Bueno, en fin. Creo que nos da la oportunidad, juntando los dos temas, de entrar al tema de fondo, ¿no? Marco. No, yo creo, lo primero es que yo veo de manera muy peligrosa la conducta de los parlamentarios de la derecha, particularmente la diputada, el diputado del Partido Republicano y el diputado Alessandri de la UDI, en tratar de intencionar un fallo y cuestionar a priori el accionar de la justicia. Lo veo muy peligroso. Yo no creo que haya precedente en que parlamentarios en un caso que está siendo investigado en una audiencia oral se presenten y estén haciendo presión a través de su presencia en una discusión de un juicio. No sé si responde a una estrategia generalizada de la derecha, pero es claramente inconsistente. Se demanda mayor seguridad pública, se demanda
mayor respeto a las instituciones, pero del mismo modo se toma parte en una materia que aún está indefinida, que está en comento. Entonces, yo lo veo como una situación donde representantes de un poder del Estado están coaccionando la acción de otro poder del Estado, que en este caso es la justicia. Y sería bueno que la derecha, sus presidentes de partidos, se pronunciaran sobre esto. En esto está interpelada la UDI y republicanos, a propósito de que no puede hacerse caso omiso de una presión tan indebida. En segundo lugar, respecto de los 12 carabineros que fueron detenidos, yo creo que, lo bueno es que esto fue denunciado por civiles, pues, por ciudadanía, y actuó en los propios procedimientos internos de Carabineros. Y leí que fue un departamento de asuntos internos de Carabineros quien hizo la investigación y estableció la presunción de delito por parte de estas 12 personas, estos 12 carabineros. Yo creo que hay que actuar con la máxima sanción posible si se comprueba que efectivamente incurrieron en los delitos que se le imputan. Pone en cuestión el accionar de Carabineros cuando lo que se requiere es tener más confianza hacia Carabineros. Creo que el presidente de la República ayer lo señaló en Twitter, yo estoy de acuerdo. Esto tiene que ser investigado por la justicia ordinaria. La justicia militar, por regla general, tiene subordinación y jerarquía y en consecuencia no tiene la autonomía, la independencia para ponderar, calificar una situación que tiene que ver con ciudadanía, un delito, una presunción de un delito con ciudadanía. Pero en mi opinión reabre una conversación respecto a la doctrina y los procedimientos, porque yo creo que son varios debates que están conjugándose. Está la situación del porte de arma de Carabineros y cómo deben realizar ese procedimiento. Por eso es tan importante que en el trámite legislativo que tiene Fast Track están las reglas del uso de la fuerza. Porque el otro día un carabinero, están las imágenes en televisión, que disparó a un joven por la espalda cuando se arrancaba el joven de un procedimiento policial. Y eso es debatible, es cuestionable. Yo creo que hay un exceso de la autoridad. O sea, no es debatible. Claro. Es cuestionable. Claro. Es claramente un abuso porque la persona no estaba amenazando al carabinero en cuestión. Entonces, lo que quiero señalar es que el debate sobre las reglas del uso de la fuerza es muy necesario. Objetivar el uso del arma por parte de Carabineros y establecer correctamente los derechos de la ciudadanía frente a un procedimiento policial. En general, mi opinión es que aquí se requiere de una conversación menos tensionada por circunstancias. Por eso el trámite legislativo tiene que ser veloz, pero no precipitado, en el sentido de ponderar correctamente las acciones. Son dos hechos, el de los 12 carabineros y el abuso policial de disparar a una persona por la espalda, que están en la retina. Sí, esto aparentemente son dos situaciones bien distintas, ¿no? Lo que mencionaba Pato de la diputada Marquesi, ¿no? Las declaraciones que da a propósito del caso Pío Nono y cómo se implica de alguna manera la política en casos judiciales. Yo ayer mencionaba el caso del general director y también el del alcalde Jadwe, donde también se acusaba una persecución política. Pero tiene un vínculo a propósito de lo que dice la diputada del Partido Republicano, porque ella habla que atacar a carabinero, a un carabinero, es atacar a la institución, ¿no? Y por otro lado, esto de que hablar de una reforma a carabinero, yo creo que ya nadie habla de refundación, ¿no? Pero sí de reforma, de modernización, de mejora, es ir en contra de la institución cuando es todo lo contrario. Afortunadamente en nuestro país, a diferencia de algunos de nuestros vecinos, ¿no? De países de Latinoamérica, no tenemos un problema de corrupción en las policías, ¿no? Salvo los casos de fraude, digamos, que tienen que ver más con el alto mando, pero no tenemos algo generalizado. Los policías no son corruptos en general en Chile, ¿no? Salvo cuestiones muy puntuales. Por lo tanto, urge que si ocurren estos casos, habría que ver qué tan extendido es, si son solamente estos 12 carabineros o hay más,
urge dar un debate sobre el fortalecimiento, modernización y reforma de las policías. ¿Cómo se ve ese debate en el Congreso que está totalmente vetado, ¿no? O sea, la agenda de seguridad no incluye este tema. Sí, mira, antes de responder la pregunta, Montserrat, a propósito de lo último, me parece impropio, por decir algo como base, lo que está haciendo Alessandri y los diputados republicanos, ¿ya? Hay una disputa en la derecha con la extrema derecha, o sea, en el fondo... ¿Quién es más de derecha? Claro. ¿Quién es más extremo? Y es lamentable porque a las posiciones más extremistas, la derecha tradicional como que los sigue como gran hermano. ¿Ya? Eso no lo puede mirar así. ¿Ya? Entonces, hay una conducta, yo tengo la impresión de que cuestiona el sistema judicial, si yo creo que tiene que ver con eso de fondo, ¿ya? En esa conversación. Y tengo la impresión de que aquí lo que importa es que se investigue, ¿ya? Que en el fondo la justicia haga su trabajo, pero no puede ser que los parlamentarios estén en el juicio como verdaderos censores, la verdad. ¿Ya? Eso me llama profundamente la atención y no lo comparto. Lo segundo es que... O sea, yo no sé si esto tiene una manera de probarse judicialmente, pero esto es al menos cualitativamente una intervención de un poder del Estado en otro. Es que, mira, cuando siempre se habla que la justicia tiene que ser imparcial y cuando un poder del Estado concurre, todo el mundo puede concurrir a una audiencia. Ya no estamos negándoles el legítimo derecho, pero las opiniones que hay detrás y contra las la fiscal acciones, Chonga, que son recurrentes. Y poner en cuestión además el trabajo de la fiscalía, o sea, porque uno no puede estar a favor de la fiscalía solo cuando le conviene o le parece que es correcto. ¿Ya? Y esto lo quiero decir a propósito de distintos tipos de investigaciones que hay. ¿Ya? O sea, aquí no puede existir una defensa como corporativa respecto a las instituciones. ¿Ya? Tengo la impresión de que es bueno que Carabineros de Chile, en este caso, separe las manzanas podridas, ¿ya? Y que funcionen también los procedimientos internos que hay. Eso también es importante, a propósito de los casos de corrupción que recién se comentaban acá. No puede relativizarse además los hechos ocurridos contra los derechos humanos a propósito del estallido social. ¿Ya? Tengo la impresión de que eso también está en juego acá en este proceso de investigación. Nosotros como bancada presentamos un proyecto de ley a propósito de mejorar las pruebas, ¿ya? A propósito de la obligatoriedad de los registros audiovisuales, de los procedimientos, en este caso, para las policías y carabineros. ¿Ya? Esto se promulgó el año pasado. ¿Esto qué quiere decir? Que carabineros en procedimientos como los que se están investigando hoy día, si hubiese existido esta ley, debería haber portado una cámara sí o sí. Y eso te permite, por una parte, recordar el procedimiento del carabinero, a propósito de los dichos de esta persona en la audiencia, así como también a las personas que puedan haberse sentido, ¿no es cierto?, abusadas o haber sido parte, ¿no es cierto?, de un delito por parte de carabineros. ¿Ya? Sí. Entonces, eso también te resguarda una cierta... la posibilidad de poder tener, ¿no es cierto?, la información, el detalle, para poder perseguir determinados delitos. Y eso hoy día está a disposición, fue parte, ¿no es cierto?, de los temas que se priorizaron en la agenda de seguridad, en la primera agenda, y creemos que es un tremendo aporte desde el punto de vista de lo que estamos haciendo. ¿Ya? Respecto a la pregunta, tengo la impresión de que efectivamente uno debiera, o sea, Carabineros de Chile, debiera haber un proceso también de, no sé si de refundación o de reforma, pero tengo la impresión de que todas las instituciones tienen que estar en un proceso de mejora, de modernización, ¿ya? Y en eso tengo la impresión de que eso debiera colaborar también para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir. Sí, o sea, muy corto, el cabo Zamora, que la justicia va a establecer si empujó o no al adolescente, que no está además su nombre porque es menor de edad, tenía 20 años. ¿No? Y estuvo en un periodo muy breve de formación en la Escuela de Carabineros para ser fuerzas especiales de Carabineros, que es un rol donde tienes que combatir el más complejo de todos. Es muy complejo. Sí, 20 años, o sea, estamos hablando de la misma edad que tenían los conscriptos, digamos, en el norte. Claro, o sea, ahí a propósito de lo que dice Montserrat, puede estar la eventual responsabilidad judicial, que para eso está la investigación, pero uno se pregunta previamente si no hay un problema institucional, porque como
una persona con esta juventud, con esta falta de experiencia, con este periodo de formación tan bajo, termina nada menos que en fuerzas especiales. O sea, yo siempre he pensado, diputado Marco Montserrat, que ser fuerzas especiales debe ser súper difícil, porque tienes el monopolio de la fuerza, pero al mismo tiempo requieres criterio para poder deliberar en circunstancias que son complejas por agitación del orden público, por lo que sea, y poner a alguien de 20 años que venía recién entrando y saliendo de la escuela es una cosa ahí donde evidentemente hay que preguntarse también por la situación institucional, ¿no? Evidentemente, por eso señalaba que los abusos al interior de las instituciones, por regla general, se combaten, se impiden, no ocurren cuando hay procedimientos objetivados, cuando hay doctrinas claras, cuando los protocolos favorecen un proceder conforme a la regla. Yo creo que en este caso es otro episodio más que muestra la necesidad de que Carabineros actualice sus protocolos en materia de actuación policial frente a la ciudadanía, con un apego irrestricto en materia de derechos humanos. Lo que no puede ocurrir es que la institución se deslegitime producto de procederes que no son contestes con una normativa propia de un respeto irrestricto por la ciudadanía. La situación de los 12 carabineros imputados por cohecho, por robo, tráfico de droga, detención ilegal. Yo creo que la ciudadanía distingue el proceder de carabineros necesario que tiene que resguardar el orden público, la protección de la ciudadanía de estos actos. Pero sin duda, si Carabineros no actúa con velocidad frente a este tipo de situaciones, claramente se va deslegitimando su proceder. Como pasó en algún momento con algunos casos como la Operación Huracán, el caso Catrillanca, ¿no? Que hubo una desconfianza que se traducía en distintos sondeos de opinión hacia la institución, que se ha ido recuperando, y es positivo que eso sea así, ¿no? Los queremos llevar a un último tema que tiene que ver, no está en la política más dura, pero sí tiene implicancias políticas, que es la situación sanitaria que está viviendo el país con particularmente la influenza A, ¿no? Hay críticas incluso desde el oficialismo. Por ejemplo, ayer el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, era bien crítico respecto de la estrategia del gobierno en esta materia. Hay críticas sobre una posible lentitud en la vacunación. La subsecretaria Albaglia ha dicho que eso no es efectivo en comparación con años anteriores. Ahora, los estragos que está generando este virus son comparables, incluso lo han señalado algunos, con el COVID. De hecho, ayer uno veía en redes sociales, estaba como destacado el tema del COVID, se hacía mucho esta comparación. ¿Por qué lo menciono? Porque la vacunación es gratuita para ciertos segmentos etarios, ¿no? Para los niños más chicos, para los adultos mayores, pero un gran grueso de la población. La vacuna tiene un valor cerca de 15, 20 mil pesos, en algunos casos hay que buscar quién te la ponga, lo que genera que mucha gente no se haya vacunado, ¿no? Con todas las complicaciones. Hay gente sana, que tiene buen estado físico de salud, que está muy complicada por el tema de la influenza. Entonces ahí la pregunta es el rol del Estado y el rol del gobierno para combatir esta especie de, no voy a decir pandemia, ¿no? pero sí esta emergencia en materia de salud pública. ¿Cómo ven esto y el rol del gobierno, particularmente, que ha sido criticado? Porque además está el caso de esta madre que viene caminando desde el sur, ¿no? Una diferencia con el medicamento, que la subsecretaria dijo que no está aprobado en Estados Unidos, pero parece que sí. ¿Cómo ven la situación específica del Ministerio de Salud? Ver, la cartera de salud es una cartera que tiene estructuralmente muchos problemas en nuestro país, ¿ya? El ministerio gigantesco. Sí, es muy grande, pero yo tengo la impresión de que el gobierno en esto ha tomado decisiones atingentes y oportunas, la verdad. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. ¿Ya? O sea, hay indicadores concretos, objetivos, a propósito de la información que entregaba la propia subsecretaria en los procesos de vacunación. El problema de fondo es cómo se garantiza, por ejemplo, el acceso universal
a la vacunación. Lo vimos con el COVID, un sistema que funcionaba de manera integrada, como un derecho, una garantía universal, ¿no es cierto?, independiente de tus ingresos económicos, tus condiciones socioeconómicas, ¿ya? O sea, todas las familias tuvieron acceso a la vacuna del COVID. En el caso de la influenza no ocurre de esa forma, y tengo la impresión de que, a propósito del debate que viene, porque a propósito de las reformas a FONASA y toda la discusión a propósito de los temas de ISAPRE, se va a abrir también esta conversación, ¿ya?, que es más de fondo, es cuál sistema de salud es el mejor para poder garantizar, ¿no es cierto?, mayores niveles de cobertura, de calidad, una salud mucho más oportuna, ¿ya? Entonces, en ese sentido, tengo la impresión de que son cuestiones que no son contingentes a propósito de la influenza, pero que se arrastran, ¿no es cierto?, desde un punto de vista de un problema que es estructural, ¿ya? Sí. Y creo que es el Estado el llamado a poder garantizar ese derecho en una provisión mixta. Y hoy día, bueno, tenemos este tema puntual con la influenza. Yo tengo la impresión de que tiene que reforzar, por lo tanto, la acción del Estado y activar, ¿no es cierto?, todos los protocolos de prevención para que no tengamos estos casos a propósito de lo que ocurrió en Ñuble, por ejemplo, ya que es muy dramático, la verdad. 4 de las 5 personas no estaban vacunadas, por eso tan importante el rol de la vacuna. Es la oportunidad para aprovechar de decir, porque los medios deberíamos cumplir un rol público, y este es un medio público además, volver a insistir en que el tema de las vacunas es súper relevante, que los virus mutan, como nos enseñaron todos los infectólogos durante el COVID, por lo tanto, no basta con vacunarse una vez, hay que ir poniéndose las siguientes vacunas, así es que aprovechamos de hacer un llamado al respecto. Marcos, bueno, hay dos maneras de verlo, ¿no? Si yo miro el titular del Mercurio de hoy, podría decir, así como en defensa del gobierno, que puede ser que uno discursivamente junte algunas coyunturas para instalar la idea de la tormenta perfecta, ¿no? Pero uno debería mencionar que al menos hay dos problemas de arrastre que se vienen discutiendo desde el año pasado. Uno es la falta de liderazgo de la ministra. O sea, de la ministra se ha dicho que ha tenido poco perfil público en coyunturas súper importantes, como precisamente las situaciones de vacunación el año pasado, la ley corta de ISAPRES. Había críticas que venían del propio oficialismo en el sentido de que eran otros los ministros y no la que sectorialmente le correspondería estar al frente, tratando de sostener las posiciones del gobierno. Y por el otro lado, el tema, precisamente a propósito de lo que acabo de decir, Marcos, de la comunicación de riesgo. Esta es una opinión, no es la verdad, es una opinión. Yo como periodista veo poca presencia, ¿no?, en el tema de la vacunación contra la influenza, campañas, puntos de prensa. Y uno podría adjudicarle eso a una deficiencia del MinSal, ¿no? ¿O no? Dime tú. Mira, yo le he leído atentamente lo que ha difundido el gobierno, el Ministerio de Salud, frente a estas defunciones en Ñuble. Yo entiendo que por un lado se activaron las auditorías pertinentes respecto de establecer responsabilidades, a propósito que de las 5 personas fallecidas, 4 no estaban vacunadas. Hay alerta sanitaria en cada una de las regiones preventivas respecto de la vacunación. Y la campaña está avanzando. Ahora, yo creo que efectivamente le falta más comunicación al Ministerio de Salud, le falta divulgar más ideas, más contenidos. Eso en la dimensión, y si es necesario reforzar, por cierto que hay que reforzar. La experiencia en materia de vacunación, Chile tiene buenas experiencias, y ese es un activo que hay que preservar. Ahora, yo creo que el Ministerio de Salud está desafiado a una discusión legislativa de continuidad respecto del fortalecimiento de la salud pública. No basta con decir que se fortalece FONASA por la modalidad complementaria de salud a propósito de la ley corta de ISAPRES. O sea, hay que fortalecer el sistema de salud público con acciones legislativas reales. Y eso, entre otras cosas, pasa por garantizar cobertura, por listas de espera. Listas de espera que se han retomado tiempos de espera anteriores a la pandemia, de acuerdo a los reportes del Ministerio de Salud, pero que siguen siendo tiempos de espera. Sí. Entonces, siguen habiendo menoscabo, daño en la población, producto de una salud pública que no está a la altura de la población que tiene, el universo y de las calidades que requiere.
Entonces, yo creo que el Ministerio de Salud, yo esperaría que esté trabajando en un proyecto de ley que de alguna manera dé respuesta a este debate que está postergado. O sea, los debates de salud son de larga data en el Congreso, ya más de 15 años, con reformas que no se han concretado ninguna. Y la población sigue en situación de espera. Entonces, yo, por un lado, creo que el Ministerio de Salud tiene que comunicar mucho más, tiene que divulgar mucho más lo que hace a propósito de la contingencia y la vacunación, pero por otro lado, tiene que tener una acción legislativa decidida que le dé tranquilidad a la población. Sí, pero vamos a estar atentos a este tema. Hoy hay un reporte sobre la actualización de la situación, el estado en el país de los virus respiratorios. Se dice que el pic podría ser a fines de este mes, ¿no? Cuando los niños, bueno, afortunadamente van a estar en vacaciones, así que es un tema que vamos a estar monitoreando de cerca, es muy importante. Y bueno, ver si es que el caso de Ñuble se extiende, ojalá que no, a otras regiones. Bueno, estamos llegando al final del panel. Diputado Daniel Melo, muchas gracias por haber venido. Sí, buen viernes, buen fin de semana. Y bueno, hoy día es el día del completo, ¿eh? Entonces, sí, el día del completo. Vamos a ir a almorzar al Corbata en la comuna del Bosque, que está ahí en el 38 y medio de la Gran Avenida. Para mí, todas las semanas tienen un día del completo. Ya, muy bien. Oye, el senador Moreira invitó al presidente Boric a compartir un completo, hot dog, tocomple, como le quieran llamar. Pero yo estoy de acuerdo con quienes decían que el post estaba perfecto, salvo ponerle el tomate encima de la palta. Eso no. Pues eso da cuenta de que no se es oficio de completero. Sí. Solamente decir que por una cosa de paseo me tocó desayunar a principios de semana en una picada de camionero. Iba rumbo allá a conocer la oficina sanitaria de Chacabuco. Y más de la mitad de las personas estaban comiendo completo al desayuno. Fíjense. Yo creo que el completo tiene marca mundial. Yo he comido completo en varios lugares del mundo y el mejor es el de Chile. Hay una discusión de si se acompaña con té, se acompaña con bebida, con chop. Depende de la ocasión. Es dúctil. Sí. Después de las 6 de la tarde. Incluso hay salchichas veganas para personas como Montserrat que no comen carne. Así que bueno, habrá que hacerle honor al día del completo, entre otras cosas porque es un placer barato, ¿no? Al alcance de todos los bolsillos. Algo me está diciendo Francisco Veas antes de cerrar. Pero el costo de la vida lo ha elevado harto los completos. Sí, es verdad, la palta especialmente. Sí. ¿Qué es lo que dicen? Francisco Vea, ¿lo puedo decir al aire o no? ¿Es verdad que la radio se va a poner con completos para los trabajadores? Bueno, en fin. Vamos a un breve alto y continuamos con las conversaciones. Y hasta ahora tenemos un llamado.